Amén, amados hermanos, hermanas, todos aquellos que escuchen. Verdaderamente ha sido un día impresionante en ciertas maneras. Ayer y hoy el Señor me ha estado probando de varias maneras. Y estoy aprendiendo más y más glorificarlo en medio de los fuegos, como escrito está. Y gloria a su nombre, que verdaderamente Él sabe cómo refinar al hombre para sacar ese oro precioso que hay en Él. Bueno, oren por mí mientras comparto que lo que tenía en mi corazón hoy, el título del mensaje es Discierne entre lo santo y lo profano. Y eso viene de Levítico capítulo 10, que si quieren pueden ir ahí ahora. Pero mientras van, solo quiero que consideren lo que significa esto, discernir entre lo santo y lo profano. Es lo mismo que decir discernir entre el cielo y el infierno, discernir entre vida y muerte, discernir entre lo justo y lo injusto, discernir la cosa más importante que necesitamos discernir mientras andamos sobre esta tierra. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le aira? ¿Y cómo puedo yo andar dignamente delante de Él sin entender esto? Verdaderamente es imposible. Y es la diferencia entre recibir de Dios bondad, amor, bendiciones, o lo opuesto, castigos, ira, condenación, fuego, azufre. Verdaderamente es así de importante. Pues si ya están ahí en Levítico capítulo 10, vamos a leer versículo 9 y 10. Levítico 10, 9 y 10. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo de la congregación, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Que aquí, volveremos aquí un poco más tarde, pero aquí le está hablando Moisés a Aarón, le está dando un mandato acerca de cómo comportarse delante del Señor y de qué manera él debe de venir y entrar en frente de su presencia del Señor, que lo está mandando muy claramente que no beba vino ni sidra, específicamente cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación. ¿Para qué? Para que no muera. Para que no muera. Es así de serio este cargo que le está dando a él, esta carga. ¿Por qué? Porque obviamente el vino emborracha y causa que el hombre pierda sentido de qué es la realidad, causa de que él no sea consciente de verdaderamente lo que está en derredor de él, lo impide de poder discernir aún las cosas más básicas. Vayan para Isaías capítulo 29. Isaías 29, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Donde está profetizando Isaías, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de licor.
Porque el Señor extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, puso velos sobre vuestros profetas principales, los videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual ni se dieren al que sabe leer, y le dijere, lea ahora esto. Él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, mas han alejado de mí su corazón, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo, prodigio grande y asombroso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. Pues aquí lo ven, un hombre borracho, que ha sido robado de todo su entendimiento. Un hombre que sabe leer, viene a donde él y dice, no sé leer. Un hombre a quien le presentan palabras y él dice, no puedo, está sellado. Un hombre que antes verdaderamente pudo ver, pudo discernir, pudo reconocer la verdad, la realidad. Y aquí está, hecho incapaz de hacer lo mínimo. Consideren cuántos lo toman por hecho que pueden leer. Y ahora consideren el hombre verdaderamente que ha llegado a estar borracho, embriagado, inconsciente de lo que es la realidad. Tristemente, antes de mi salvación, yo experimenté esto varias veces, sintiéndome muy seguro de que yo estoy bien. Mira, yo puedo caminar, todo está bien, yo puedo manejar, yo puedo hacer todo igual como antes. Y una vez en particular me recuerdo, después de decir eso, me desperté acostado en el piso. Ni sé cómo llegué ahí. Pero el hombre que está completamente cegado, tiene su conocimiento anublado, él no es consciente de poder discernir, aun si él está bien. Muy confiado está de que él puede hacer todo y lo puede hacer bien. Que no hay riesgo, yo puedo continuar como si no hubiera tomado. Y eso es solo la embriaguez humana. Y ahora, y es donde habla el Señor de que están embriagados y no por vino. Y que ellos tambalean y no de licor. El Señor los cegó a ellos. El Señor puso un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, mas han alejado de mí su corazón y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer obra maravillosa en este pueblo. Que Él no dejará de hacer maravillas, Él continuará en hacer prodigios, señales en contra de ellos, por alejar su corazón de Él. Y Él dice, prodigio grande y asombroso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el entendimiento de sus entendidos. ¿Cuán temible es esto? Verdaderamente consideren cuán temible es. Y teniendo este corazón, al venir delante del Señor, verdaderamente orgullosos, soberbios, muy confiados en su carne, dice que morirán. Y se tiene que poder discernir cómo uno anda delante del Señor. Se tiene que hacer una diferencia entre qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo recto,
¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo debo yo de comportarme delante de Él? Y cómo no. Porque como vimos en Levítico 10, Él dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Y ahora, ¿qué sucede si el hombre no lo hace? ¿Qué sucede si él es incapaz? Si él es soberbio. Si a él no le importa. Miren a Levítico capítulo 7. Levítico 7, 21. Tal hombre que verdaderamente ha sido atrapado, engañado, caído en el lazo del diablo para que él se comporte de una manera indigna delante del Dios Todopoderoso, delante de aquel que lo está trayendo hacia él, o aún que lo ha salvado a él, que ha tenido misericordia de él. Levítico 7:21 dice, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda en inmundicia de hombre, o en animal inmundo, o en cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, aquella persona será cortada del pueblo. Será cortada del pueblo. Dice algo muy similar en Números 19, que el Señor no va a soportar a tal persona que permanezca delante de Él. Lo va a quitar de medio de su pueblo. Y así como le dijo a Aarón, verdaderamente el riesgo es que van a morir. Números capítulo 19, versículo 20. Números 19, 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, a la tal persona será cortada, otra vez, cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor, no fue rociada sobre él el agua de separación, es inmundo. Y estamos viendo un patrón aquí, que el Señor no va a soportar a nada inmundo, sea persona, bestia, no importa, que venga delante de Él en su presencia inmediata, que Él lo va a juzgar prestamente, repentinamente, por cuanto ellos están pecando en contra de Él, a venir delante de Él, del perfecto, de Él limpio, con su inmundicia. Y un versículo más relacionado a esto, ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 38. Que aquí veremos cómo el Señor hace la diferencia entre el hombre, el justo y el injusto, el justo y el que retrocede, el que anda, sigue con Dios, y el que abandona el camino. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Que el alma de Dios, su propia alma, estaría airada, estaría encendido en contra de tal persona que retrocede, que verdaderamente es decir lo mismo, que abandona discernir, pierde el corazón, la postura de corazón para verdaderamente sentir la importancia de tal cosa. Lo inmundo delante de Él no vivirá, no permanecerá, no puede estar delante de Él, va a ser cortado. Y verdaderamente el hombre que se aferra a tal inmundicia, el hombre que no quiere soltar esta cosa que le está airando a Dios,
será cortado con su pecado. Por eso es que lo decían en el libro de Levítico, que tal persona será cortado del pueblo, que tal persona será cortado delante de Dios. Y yo sé, hay muchos que dirán, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Hay muchos que se pueden quejar de que eso ya no existe. Y es verdad que en el Antiguo Testamento muchos de los decretos, de los mandatos, de las ordenanzas tienen que ver con cosas físicas, tienen que ver con un sacrificio físico, tiene que ver con una persona verdaderamente muerta, una persona que verdaderamente tiene lepra, una persona o un animal, una bestia que verdaderamente va a corromper al hombre. Pero sin embargo, la base de todo esto era espiritual. Y por lo tanto, para nosotros ahora en el nuevo pacto, la inmundicia de cual habla el Señor, o la manera en cual Él nos enseña a nosotros, está más basado, o su fundamento está en lo espiritual. Y no hay sacrificio físico que se va a hacer, no vamos a salir a matar un becerro, una cabra, ninguna de esas cosas. Pero sin embargo necesitamos guardar esta verdad, esta realidad, de que nosotros necesitamos saber cómo andamos delante del Señor y cómo es que estamos viniendo delante de Él, si estamos siendo sobrios delante de Él o no. Porque la sobriedad es lo necesario, la sobriedad es lo que el Señor requiere. Una gravedad en el corazón del hombre, que cuando ellos vengan delante de Él, sientan su santidad, que sientan su poder, que sientan que verdaderamente mi vida está en su mano y solo lo quiero agradar a Él. Debe de ser el corazón. Pero un ejemplo en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 6, pueden ir ahí, donde nos dice claramente cuál es la cosa que el Señor espera de nosotros. Ahora, obviamente, esto está hablando, esta epístola fue escrita a la iglesia en Corinto, fue escrito a los corintios, y la aplicación obviamente es para la iglesia. Pero sin embargo, el inconverso, la persona que no conoce al Señor, debería de sentir la necesidad de andar en esta verdad debido a la promesa que hay aquí. 2 de Corintios 6, 14. Vamos a comenzar en versículo 14. Donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está otra vez: no toquéis lo inmundo. Pero si queremos entender de qué está hablando exactamente, aquí está. Versículo 14 al 16. Que no deberíamos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, con los injustos, con las tinieblas, con Belial, con los infieles, con los ídolos. Que deberíamos de resistirlo. Deberíamos
de esforzarnos para no tener amistad con tales cosas. ¿Por qué? Porque versículo 16, hablándole a la iglesia en Corinto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Él les da una promesa que si ellos andan en sinceridad delante de Él, si ellos verdaderamente están purificándose, perfeccionándose en Él, alejándose de los incrédulos, alejándose de la injusticia, de las tinieblas, de Belial, de infieles, de ídolos, que Él hará que Él habitará con ellos, que Él andará con ellos y que Él será su Dios. Y no solo que Él será su Dios, porque ya sabemos que Él es el Dios sobre todo, el Dios todopoderoso, que Él es el Señor y no hay ninguno otro. Isaías 45. Pero que Él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que en hacer tales cosas, en alejarse de las cosas que le aíran a Él, en aferrarse a la justicia, aferrarse a la luz, aferrarse a las cosas que le agradan a Él, que Él no solo va a confirmar que Él es su Dios, pero Él lo va a aceptar a ellos, a tales personas, como su pueblo. Que es sorprendente. Y aún lo que dice después de eso, por lo cual salí de en medio de ellos. Porque si se alejan de tales cosas, yo haré tal y tal cosa, por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No lo toques, ni te acerques, lo tanto que fuera posible. Y consideren esto, salir del medio de ellos. Que verdaderamente ese es el llamado de la iglesia desde el principio. La palabra en griego suena mucho como en español, eclesia, se deletrea diferente, que significa los llamados fuera. Ellos son llamados fuera. Esa es la iglesia, pero llamados fuera ¿de qué? Bueno, aquí nos está diciendo que se aparten de, otra vez, incrédulos, injustos, tinieblas, ídolos. Pero en el principio, si se recuerdan en Génesis 12, cuando el Señor llamó a Abraham, Él le dijo que se salga, que se aparte, que vaya fuera ¿de qué? De su parentela, la casa de su padre. Y eso no cambia. Para nosotros eso sigue siendo igual. Necesitamos salir de la casa de nuestro padre y de nuestra parentela. Pero consideren lo que significa esto. Consideren en verdad qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Él nos está diciendo que necesitamos salir fuera, de debajo de la potestad de este mundo, del príncipe de este mundo. Aquel cual es llamado el príncipe del poder del aire, aquel que verdaderamente es el padre de todos aquellos que no conocen al Señor, que no tienen a Dios por su Padre. El Señor Jesucristo nos ha dicho claramente quién es el Padre de los demás. Y no tienen que ir ahí, pero Juan 8:44, si lo quieren apuntar, Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente, confiadamente, con denuedo, diciéndole a los fariseos que el padre de ellos es el diablo. Él reconociendo que su Padre es el que está en el cielo, su Padre es el Padre celestial, y reprendiéndolos a ellos por su hipocresía. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, desde el principio, apartaos
de su parentela y de la casa de su padre, de la casa del diablo, de la casa de aquel que tiene el poder, el príncipe del poder del aire, el príncipe de este mundo. Y eso es salir de su casa, apartarse de aquel. Eso es sin volver, jamás. Jamás. Si hayan salir de tal casa, si hayan apartarse, en verdad, que nunca vuelvan atrás. Y en verdad ese es el punto que quiero tocar. Porque en 2 de Corintios 6, versículo 17 que estábamos mirando, él dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que no toquen. ¿Por qué? Ahora, en el Antiguo Testamento quizás era muy fácil reconocer de que no debo de tocar a un leproso. Si lo toco, se me va a pegar. Yo no quiero lepra, yo no quiero vivir una vida así, sin poder sentir nada. Eso es lo que le pasa a los leprosos, no pueden sentir. Le pueden hacer el mayor daño posible y ni se darán cuenta. Y eso es muy obvio. Quizás no hubieran entendido por qué no puedo tocar a tal muerta persona. Quiero ayudar, tal cosa así. Pero sin embargo el Señor nos dice que ni lo toque. Y Él lo dijo desde el principio. Pero dice que no lo toque. ¿Por qué? Bueno, si se recuerdan de 1 de Corintios 5, Él dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 de Corintios 5, 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Que tomando un dedo, Él dice: no toques. Tomando un dedo y tocando la inmundicia, le va a contaminar todo su cuerpo. Así como la levadura, que al principio no se parece ser mucho y no requiere mucho para hacerse un pan, pero cuando vienen a ver, crece de un tamaño así a uno así. Cuando vienen a ver, ha multiplicado de una manera enorme, ha crecido sorprendentemente, y verdaderamente ni han hecho nada, no le han agregado nada, solo lo dejaron ahí. Y Él está advirtiendo al hombre que si ponen solo un dedo sobre la inmundicia, si ellos extienden su mano para tocar a la incredulidad, tocar la injusticia, volver a los ídolos, estar cerca de los infieles, cualquier pecado que rápidamente puede, y es casi cierto que le va a contaminar todo el cuerpo, pues solo un dedo, solo tocar un poco, o un poco de transigir. Dios dice andar a este nivel y yo más o menos estoy cerca, pero no hay mucha diferencia. Solo un poco de cambiar lo que el Señor está declarando que es justo es suficiente para comenzar en el camino para ver la plena destrucción del hombre. Y hay un proverbio del cual me recordé mientras estaba considerando esto. Proverbios 24, versículo 33. Proverbios 24, 33, Él dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco,
poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Solo un poco de sueño. Cabecearse, solo un poco. Poniendo mano sobre mano, otro, un poco, muy poco. ¿Y cuál es la reprensión para tal hombre, tal persona que lo toma ligeramente? Cuán serio, cuán grave es andar en la rectitud, andar en la perfección delante del Señor. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué le está diciendo tal persona? Que su necesidad le vendrá repentinamente, por sorpresa, se le va a aparecer, no estará listo. Y su pobreza como hombre armado, con violencia vendrá. Con violencia su pobreza vendrá. Armado para hacerle daño. Completamente con la intención de hacerle algo a tal persona. Porque quiere algo de él. Pues ven, es un buen ejemplo. Y lo dice, un poco, otro poco, otro poco. Un poco. La levadura no se necesita mucho. Solo un poco y terminarán completamente destruidos. Un poco de transigir, un poco de tomarlo ligeramente. Y verdaderamente el fin de tal hombre es triste. Porque necesitamos entender que el Señor, Dios, el Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él desea un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo piadoso. Él desea la santidad, Él requiere perfección de nosotros. Lo requiere. No es una opción, no es que se esfuercen y hagan lo mejor que puedan, es un requisito. Andar en la perfección. Consideren cómo andan. Consideren si verdaderamente se están alejando de todo el pecado que reconocen. Humildad falsa, ira, contiendas, vanidad, soberbia. Consideren tales cosas si verdaderamente están tomando esto en serio, que el Señor requiere la perfección de todos, y Él no tendrá misericordia en aquel día, aunque hoy hay tiempo para arrepentirse, pero Él no tendrá misericordia en aquel día cuando se paren delante de Él para intentar de decirle por qué, su razón, por cuál no pudieron hacer lo que Él demanda de uno. Y es triste el corazón del hombre, la inclinación de no tomar esto en serio si no estamos permaneciendo cerca del Señor. Porque si van para Colosenses 1, vemos aquí lo que el Señor le está ofreciendo al hombre. Vemos aquí que el Señor está dispuesto a darle, como dice en Efesios 1, bueno, dice que ya lo tiene, toda bendición en lugares celestiales. Pero aquí nos está mostrando cómo el Señor está ya preparado y nos ha dado a aquellos que son salvos todo para agradarle. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Él dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pues consideren esto, el Señor le está diciendo que si el hombre se aleja del pecado, si lo resiste, si huye de Él será su Dios, aquellos serán su pueblo, Él los recibirá, Él estará con ellos, habitará con ellos, andará con ellos. Y no solo eso, Él los va a llenar de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, sin que le falte ninguna, para que puedan andar como es digno, para que puedan andar perfectos delante del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, no permaneciendo igual, pero creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia, todo, no le está resistiendo en ningún punto para aquellos que están andando en la perfección, aquellos que están alejándose de tales cosas, aquellos que verdaderamente están discerniendo lo justo, lo injusto, lo santo y lo profano, lo limpio, lo inmundo. Es sorprendente, a la verdad, es sorprendente cómo el Señor, para aquellos que andan simplemente como Él dice que deberíamos de andar, no en nuestra justicia propia, pero por el poder de su Espíritu, lo tanto que Él ya ha proveído. Pero hay un riesgo, porque el hombre puede ser atraído otra vez a tales cosas que Él dejó. Y quizás no de la misma manera. Quizás un hombre salvo puede batallar con orgullo, pero sería en una manera diferente. Se va a expresar en otra manera. Pero sin embargo hay necesidad de reconocer tal pecado y arrepentirse de él. Porque es horrible considerar lo que el Señor le está ofreciendo al hombre y aceptar o andar en algo menos de lo que Él está ofreciendo gratuitamente. Y aún más peor el volver a la impiedad después de haber sido limpiado. Y es temible. Y les quiero mostrar un ejemplo. Si pueden ir, por favor, vuelvan otra vez al libro de Levítico. Ahora en el capítulo 8. Que quiero mostrarles a ustedes los hijos de Aarón. ¿Cuáles eran los más cercanos, aparte de Aarón, a los oficios del tabernáculo? Aquellos que estaban supuestos a ser los próximos sumos sacerdotes después de la muerte de su padre. Aquellos que estaban siendo, y vamos a ver aquí, cuán cercanos ellos eran a su padre en la obra de los oficios del tabernáculo. Obviamente Aarón tenía responsabilidades que los otros no tenían, que ningún otro hombre tenía. Pero quiero que vean lo que sucedió con los hijos de Aarón. Levítico capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, que dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación. 4. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se juntó la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación.
Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y lo ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso sobre él el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente puso la lámina de oro y la corona santa, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y los ciñó con cintos y les ajustó tiaras, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo luego llegar el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y ahora lo que quiero que vean, antes de llegar a los hijos de Aarón, dice el versículo 7 al 9, la manera en cual Moisés lo vistió, que le puso una túnica, lo ciñó con cinto, lo vistió, después el manto, le puso efod, ciñó el cinto, lo ajustó, le puso un pectoral, le puso el urim y el tumim, mitra sobre su cabeza, lámina de oro, la corona santa, como el Señor le había mandado. Que verdaderamente es sorprendente cuán similar es a lo que se detalla en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, que se lo puedo leer rápido, está en Efesios 6, versículo 11, si no me equivoco. No tienen que ir ahí, pero Efesios 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, así como Aarón, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay algunas cosas que fueron agregadas aquí para los santos, pero viene siendo muy similar a cómo vistieron a Aarón. Y lo que quiero que vean es que ambos fueron vestidos de una manera similar, porque iban a hacer la misma cosa. Aarón en aquellos tiempos, nosotros hoy día. El Señor nos manda que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para pelear en contra del pecado, en contra del enemigo. Y Aarón se vestía para hacer lo mismo, para pelear en contra del pecado en Israel, para hacer guerra en toda la inmundicia que había en el pueblo de Israel. Él siendo aquel que iba a hacer los sacrificios para ver al pueblo purificado por medio de ellos, debajo del Señor. Pero aparte de eso, si consideran a los hijos de Aarón, ellos fueron ungidos, así como Aarón, por el varón de Dios que era Moisés, para un oficio muy especial en el tabernáculo. Y fueron vestidos de tal manera similar a su padre.
separándolos de todos los otros levitas, separándolos a ellos. Y más que eso, ellos participaron con su padre, versículo 14, en el sacrificio de la expiación. Ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro con Aarón. Y no fue el único. Versículo 18, no lo leímos, pero después hizo llegar el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez, versículo 22. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y ellos estaban participando con su padre en estos sacrificios, que yo estoy seguro que no era una experiencia que se podían olvidar fácilmente. Yo estoy seguro de que ellos estaban siendo impactados por todo lo que le había pasado a ellos ahora, siendo llamados por Moisés, siendo ungidos por él, vestidos por él, preparados para la obra, y ahora imponiendo sus manos con las manos de su padre para estos sacrificios, la expiación, el holocausto por la consagración. Y Moisés aún separándolos a ellos aún más, que dice versículo 24, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor, para consagración. Y después de todo eso, de tal experiencia, de estar tan cerca al Señor, Levítico capítulo 10, que aquí era a donde comenzamos. Versículos 1 al 3. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor, que los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues después de todo esto que sucedió en el capítulo 8, después de ver que Dios estuvo agradado cuando ellos estaban andando en rectitud delante de Él, siendo guiados, vestidos, liderados por su padre en los sacrificios, por su tío Moisés, en ser vestidos de tal manera, después de estos, ellos en sí vienen y le ofrecen un fuego extraño al Señor. Y ahora uno puede decir, quizás era un error sincero, como dicen, que ellos quizás no se dieron cuenta. Pero consideren esto, que en ellos preparar sus incensarios, en preparar todo esto, ellos demoraron en hacer esto. No fue que estaban corriendo y levantaron la cosa equivocada y entraron. No fue así. Pero ellos demoraron. Dice que ellos, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en él, y sobre el cual pusieron incienso. Y ahora uno puede decir, quizás ellos pensaban que sería una mejor ofrenda para el Señor, la mejor opción, o lo peor, siendo que no les importó. Pero sin embargo, ambos son pecados. ¿Por qué? Porque el Señor les declaró claramente lo que es que tenían que hacer. Él les dijo claramente qué es lo que ellos le pueden ofrecer a Él para agradarle a Él, y no lo hicieron. Y es temible porque no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió,
Pero sabemos que esto brotó de un lugar. No solo se apareció, pero brotó de algo. Quizás fue orgullo, quizás fue justicia propia, quién sabe, pero sin embargo era pecado. Ellos no santificaron al Señor en sus corazones antes de entrar delante de Él. Y salió fuego del Señor para consumirlos. Y murieron. Y el Señor le dijo claramente a Aarón, por medio de Moisés, que en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Que todo aquel que se acerca al Señor, todo aquel que intenta acercarse a este Señor, este Dios todopoderoso, el Señor va a ser glorificado delante de todo el pueblo. Y aquellos hombres necesitan santificarse antes de venir delante de Él, mientras ellos están delante de Él. Y ellos fueron juzgados terriblemente por tomarlo ligeramente, estimándolo muy poco las palabras del Señor. Y ahora, si pasan unas páginas al capítulo 16 de Levítico, versículo 1 al 3, 1 al 4. Levítico 16, 1 al 4. Y el Señor habló a Moisés después que murieron los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Noten eso, después que murieron los hijos de Aarón, y cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua, y luego se vestirá con ellos. Pues ahora, después de que murieron Nadab y Abiú, después de que Aarón sufrió la muerte de sus hijos, consideren esto, la muerte de sus hijos, que Aarón ni fue permitido tocarlos. Moisés le dijo que se aparte y llamó a otros que vengan a sacar los cadáveres de sus hijos, porque Aarón era santo y no pudo tocar al cadáver del hombre. Pero aquí él dice, para advertirle a Aarón que él no puede entrar así como él quiera, que él no puede entrar de cualquier manera, pero que hay requisitos si él va a entrar detrás del velo. La primera cosa, un becerro de expiación; la segunda, un carnero de holocausto. Pero lo sorprendente es que se está acercando al propiciatorio, lo sorprendente que se está acercando al asiento de la misericordia, el lugar donde está el Señor, el lugar donde uno quiere ir para estar delante del Señor, el asiento de la misericordia, el propiciatorio, que aún viniendo a ese lugar de una manera indigna, están corriendo el riesgo de morir. Delante del propiciatorio, si están viniendo con un corazón mal preparado, si no están viniendo delante de Él, ¿cómo deben de venir? Con el becerro, con el carnero, vestidos en vestiduras santas.
que aún Aarón puede morir. Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Y ahora eso debe de hacer el hombre pensar, ¿cómo es que él viene delante del Señor? Esto fue un lugar físico. Pero nosotros, ¿cómo es que estamos viniendo delante del Señor? Estamos viniendo vestidos de Cristo, vestidos del hombre nuevo, despojados del hombre viejo, vestidos del hombre nuevo, andando en Cristo, vestidos de Él y el Señor morando dentro de uno para poder agradarlo cuando venimos delante de su presencia. ¿O en verdad estamos haciendo eso? Solo nos estamos presentando delante del Señor sin que nos importe en verdad la manera en cual lo hacemos, sin considerar las consecuencias, sin ser conscientes de que el Señor estaba dispuesto a matar a Aarón delante del propiciatorio si él no seguía los requisitos que le puso a él. Y deben de considerar sus propios corazones. ¿Cómo es que están andando delante del Señor? ¿Cómo es que se están comportando delante de Él? ¿Están conscientes de que aún Él está viendo todo lo que hacen? Que Él escucha todo lo que dicen, Él ve todo lo que piensan. Y después quieren acercarse a Él como que si no han hecho nada. Hay muchos que hacen eso. Ustedes lo saben. Tantas personas que salen a tomar, a hacer esto, lo otro el sábado y se van a la iglesia el domingo. Un hermano me comentó que él estuvo muchos años atrás, cuando era mucho más joven, antes de su salvación. Él estuvo en una pandilla, él salía a hacer todo tipo de maldad. ¿Y saben para dónde iba el domingo? Para la iglesia. Plena hipocresía, en verdad. Pero sin embargo, así es que el hombre se presenta delante del Señor en su corazón. Quizás no han estado en una pandilla, quizás no han hecho muchas cosas, entre comillas, malas. Pero el corazón impuro, el corazón inmundo es un punto por cual el Señor castigará al hombre, lo juzgará hasta la muerte. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice claramente en 2 Corintios 7, versículo 1, él dice: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si se acuerdan, al fin del libro de Eclesiastés declara cuál es el fin del asunto, que es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandatos. Temer a Dios. ¿Cuál es el principio? Temer a Dios es el fin. Y necesitamos acordarnos de que este Dios es santo, es justo, es bueno, es todopoderoso. Él requiere la perfección de todos aquellos que vienen hacia Él, que lo van a seguir a Él. Él tiene requisitos por cuales el hombre se puede acercar a Él. Y todos aquellos que lo toman ligeramente, todos aquellos que deciden en sí que van a hacer otra cosa, solo pueden esperar castigo. Solo pueden esperar juicio. El Señor está dispuesto a matar al hombre. Cuando Él está en un lugar, cuando su presencia está en un lugar, Dios está muy cerca para bendecir y para juzgar. Por eso es que la iglesia es un lugar limpio. Por eso es que hay reuniones para hermanos y hay otras reuniones para todos que desean venir.
Porque la presencia inmediata del Señor desciende en la iglesia. El Señor se acerca. Y por amor a otros, por amor a nosotros mismos, necesitamos ser conscientes de eso, porque el Señor es justo, Él es santo, Él no va a soportar que la inmundicia esté delante de Él, Él no va a soportar que cualquier pecado voluntario del cual el hombre no se está arrepintiendo esté delante de Él. Necesitamos ser sobrios acerca de eso, sobrios, y no dejar que la embriaguez, de cual se hablaba en Isaías 29, se aferre a nosotros, para no hacernos a nosotros tambalear, para no hacernos a nosotros ciegos con los ojos abiertos, sordos teniendo oídos. Y necesitamos considerar su santidad y ser tan sensibles para poder pensar si verdaderamente estamos tocando lo inmundo. Consideren verdaderamente si están tocando lo inmundo, aún sutilmente. Si están poniendo por obra sus mandatos, si están reconociendo cuál milagro es que un hombre permanezca hasta el fin. Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sería bueno considerar, amados hermanos, amigos, cómo es que está el corazón, dónde es que está su corazón. ¿Están exaltando al Señor o están envanecidos? ¿Están exaltando su santidad, su perfección, la limpieza que fluye de Él? ¿O verdaderamente están engañados? Están teniendo este corazón como Nadab y Abiú para venir delante del Señor y ofrecerle algo que Él no le pidió, que a Él no le agrada, y el fin siendo un juicio fuerte, aún hasta la muerte. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a discernir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, para poder tener esta entrada con Él, para poder experimentar el poder de Dios, para verdaderamente ser aquellos que son llamados por su nombre, para que Él pueda habitar en nosotros y en medio de nosotros, para poder ver el poder de Dios, mucho más de lo que lo hemos visto, mucho más. Pues con eso solo le pido que consideren lo que les compartí. Y para nosotros que somos salvos, que nos esforcemos para limpiarnos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, y que andemos en la perfección.